regreso a Valparaíso, porque a esta hora va a hacer un punto de prensa el senador Juan Ignacio Latorre, luego que se le vinculara, que se dijera en el diario La Tercera durante esta jornada, que 10 días antes de que estallara el caso Convenios, él conocía la información. Lo vamos a escuchar. Gente que nos solicita esa reunión y luego de eso iniciamos una serie de acciones y además recopilamos antecedentes que van a ser entregados obviamente en Fiscalía por la querella que Revolución Democrática decidió después, con la evolución de los hechos y con nuevos antecedentes, decidió querellarse. Y esa información la vamos a entregar obviamente en Fiscalía y no a los medios de comunicación. No, para nada. ¿Nadie del gobierno sabía de la información que usted tenía? No, eso tendría que preguntarle a la gente de gobierno. Nosotros no le informamos ni al ministro Jackson ni al ministro Montes. ¿A nadie del gobierno le informaron? Ni al ministro Jackson ni al ministro Montes. Le vuelvo a preguntar si a nadie del gobierno. El ministro Montes y el ministro Jackson no son los únicos integrantes del gobierno. No le entregamos información a esos ministros y, como le digo, la información que en ese momento nos entregaron fue una información parcial. Hubo sospechas, hubo antecedentes que se pidieron para aclarar y esos antecedentes nunca llegaron hasta que después empezaron a aparecer nuevos antecedentes, por lo cual decidimos querellarnos. ¿No le informaron a nadie del gobierno de esta información que tenían? Insisto, la información que recibimos en ese momento fue una información parcial que no daba cuenta de ningún sospecha de ilícito, ni tampoco de ninguna irregularidad, que es algo que además se dijo públicamente también en los primeros días, a diferencia de lo que ocurrió después cuando entra a Fiscalía. Senador, usted ha insistido que no se le entregó la información a esos ministros. Le cambiamos la pregunta. ¿A quién? Sí. ¿Se le consulta a quién del gobierno si le entregó esta información? Si no se le Mire, entregó toda la información que el ministros? partido ha ido recopilando, que además este es un caso complejo que ha ido evolucionando y nos hemos ido enterando cada vez más de nuevas aristas, toda esa información la vamos a entregar a la carpeta de investigación, a Fiscalía y no a los medios de comunicación. Estamos hablando de situaciones que sucedieron ya incluso 10 días antes de conocerse la información pública. Sí, y todo eso... La secretaria, por ejemplo, que es de su partido, que ya no es subsecretaria, ella sí tenía la información porque dentro de la información que sale es que dentro de esta reunión de Zoom se habló de la subsecretaria, que ella sí estaba manejando los antecedentes. Insisto, nosotros toda esa información que hemos recopilado desde ese momento en adelante vamos a entregarla a la carpeta de investigación que está llevando Fiscalía y vamos a ser los más interesados en que se llegue al fondo de este asunto, caiga quien caiga, como hemos dicho. El jefe del segundo piso, Miguel Crispí, ¿sabía usted el informe sobre estos hechos? Yo no voy a responder preguntas relacionadas con eso. La información que el partido ha ido recopilando la va a entregar a la carpeta de investigación y no a los medios de comunicación. Senador, ¿ustedes se sienten respaldados por el Frente Amplio? Ayer tuvimos un punto de prensa con el Frente Amplio, Sí. con toda la bancada, con los partidos del Frente Amplio. Por eso se lo pregunto, Constantemente conversando. porque cuando usted comenzó a hablar en el podio, varios personeros del Frente Amplio se hicieron a un lado. Entonces, pareciera que no existe tanta cercanía. Esas interpretaciones, mire, eso lo habló la misma diputada Camila Rojas, que es la jefa de bancada del Frente Amplio. El punto de prensa de la bancada tenía por objeto comunicar 3 cosas y yo al final respondí las preguntas de la prensa, pero el punto de prensa de la bancada ya se había concluido. Con eso estábamos y no es necesario seguir ahondando en eso. Son polémicas artificiales. Última pregunta, porque no tengo más que agregar. ¿Por qué no denunció si usted ya tenía información, ya no sea completa, sea parcial? ¿Por qué no realizó la denuncia en ese momento? Insisto en el punto, lo que ya contesté en un momento. La información que recibimos en ese momento era una información parcial que no daba cuenta de ilícitos, que no daba cuenta de algo ilegal y, por tanto, sí hubo sospecha con algunas preguntas que hizo el propio abogado y que les hicimos ver que íbamos a seguir investigando y íbamos a seguir recabando antecedentes que no llegaron por parte de la gente de Democracia Viva o del Ceremi, y la acción que sí coordinamos en su momento posterior y que ya ha sido público con la diputada Caterina Pérez es que ella vaya a Contraloría para despejar cualquier asunto legal respecto del contrato. Pero lo que hoy día sabemos no es lo mismo que supimos en ese momento.
Giles señalan que esta crisis política se resuelve con la salida del ministro Jackson y también con la salida del ministro Montes. ¿Se resuelve esto sacando a estos dos líderes de la cartera? Yo creo que acá la derecha está muy preocupada de sacar ministros, pero lo importante para el país, uno, es que se persiga la arista penal, por un lado, y eso está en manos de la justicia, de la Fiscalía, donde nosotros como Revolución Democrática nos hemos querellado, y por otro lado, de elevar los estándares respecto a la transferencia de recursos a las organizaciones de la sociedad civil, cosa que se viene implementando ya hace varios años atrás, ¿no? Desde el gobierno incluso de Piñera. Por tanto, hoy día el desafío que tenemos como sistema político, más que andar descabezando, sacando ministros por una cuestión de hacer un punto, es cómo mejoramos el sistema de transferencia de recursos a las organizaciones de la sociedad civil, cómo se mejoran los mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia, cómo avanzamos en una agenda de probidad 2.0 y para lo cual ha convocado el presidente de la República, y ahí yo espero que haya colaboración de todos los sectores. Y también cómo avanzamos en algo que a la derecha le gusta dejar de lado, que es un pacto fiscal que modernice el Estado por un lado, pero que también allegue recursos para pagar pensiones decentes a la ciudadanía a 250.000 pesos para los adultos mayores. La oposición recién nomás anunció el estudio de una acusación constitucional contra los ministros Montes y Jackson. Le pregunto por eso. Y lo segundo, las críticas van directamente hacia Revolución Democrática. ¿Usted ha pensado en dejar la presidencia de ese partido y modificar la directiva para afrontar esta crisis? A ver, sobre la acusación constitucional, es un mecanismo que tiene la Cámara de Diputados. Primero tienen que presentar la acusación y se revisará en su mérito, y obviamente eso será una facultad que tienen los diputados. Yo creo que no van a resolver nada. El problema de fondo no se va a resolver sacando uno o a otro ministro. De hecho, la próxima semana también tenemos o se va a votar en la Cámara de Diputados la acusación constitucional contra el ministro Ávila. Ayer lo respondí, lo vuelvo a decir, mi energía, mi foco personal y con la directiva nacional está en enfrentar esta grave crisis a la que nos han arrastrado personas puntuales, 2 ex militantes del partido que ya los expulsamos, otra persona que ha sido pasada al Tribunal Supremo, que es la diputada Caterina Pérez. En el fondo hay personas acá que arrastraron a Revolución Democrática a una pérdida de confianza con la ciudadanía, y nuestra directiva está con todo el foco y toda la energía puesta en enfrentar esta grave crisis. No hemos en ningún momento pensado en abandonar el barco ni en renunciar. Tampoco nadie lo ha presentado formalmente. Tenemos el respaldo del Consejo Político Nacional, que es nuestro máximo órgano deliberativo, y si algún militante quisiera presentar alguna moción al respecto, en nuestro estatuto existe el mandato revocatorio y existe la institucionalidad, y por tanto cualquier militante podría presentarlo, pero nadie hasta ahora lo ha hecho de manera formal. Última, por favor, pregunta, que tengo que volver a la sala. No sé si es la misma o se va a repetir alguna Como más. partido, como Revolución Democrática, han insistido en la transparencia que necesita la política a la ciudadanía. Le vuelvo a insistir con la pregunta. Miguel Crispi, ¿usted le informó de los hechos y a quién del gobierno le informó? No, esa pregunta no tiene nada que ver con transparencia, esa pregunta tiene que ver, acá hay un proceso que está en investigación en la Fiscalía, y todos los antecedentes que tengamos como directiva nacional lo vamos a entregar a la Fiscalía en la querella que nosotros mismos presentamos, y se van a perseguir todas las responsabilidades penales en caso de descubrir que hay un delito, y también nuestro Tribunal Supremo está realizando investigaciones para hacer valer la responsabilidad política, disciplinaria de los militantes que estuvieran involucrados en irregularidades. Muchas gracias, que estén bien. Ahí teníamos las declaraciones del senador Latorre respecto a esta información que se dio a conocer durante esta jornada a través de un medio de comunicación, en que hablaba que habría sido advertido 10 días antes que explotara esta crisis con respecto a las fundaciones y la entrega. El senador entonces Juan Ignacio Latorre, presidente de RD, ha reconocido que fue alertado de este caso 10 días antes de que estallara públicamente el caso Convenios, que tuvo un encuentro a través de Zoom con básicamente los principales involucrados en este caso, que no recibió, dijo él, la información completa tal como se conoce ahora. Por lo tanto, iniciaron una investigación interna, que tampoco advirtieron ni al ministro Jackson ni al ministro Montes, que ellos no
recibieron esta información, ni siquiera la parcial. Giselle, volvemos contigo. Sí, es parte de lo que señalaba el senador Latorre en este punto de prensa para aclarar lo que salió y lo que conocimos durante esta tarde por un medio de comunicación en que advertía que 10 días antes de estallar esta crisis al respecto de estos traspasos de dinero desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva, ellos habrían tenido información. ¿Qué señalaba él, Matilde? Que tenían información parcial, que no era la información total que había salido durante los últimos días, toda la información que hemos conocido de acuerdo a las últimas semanas, y que no habían advertido a nadie del gobierno. Se lo consultamos en reiteradas ocasiones y él señaló que consideraban que esa información, al ser una información parcial y no del tipo total como se conoce hoy día, no consideraron entregársela ni al ministro de Vivienda, Carlos Montes, ni tampoco al ministro Giorgio Jackson. Decía que estaban dispuestos a poner todos los antecedentes en manos de la justicia, descartó renunciar a la presidencia del partido y decía también que existe una cercanía, mucha relación con el Frente Amplio, cosa que lo conversábamos ayer nosotras, Matilde, en un punto de prensa cuando ellos conversaron. Yo se lo hice presente en este punto de prensa con respecto a que cuando él habló, muchas personas se retiraron de esas declaraciones. Él dice que las relaciones no están quebradas producto de esta situación que se ha conocido durante las últimas semanas, que tiene directa relación con Revolución Democrática. Sí, de hecho lo comentamos porque fue evidente la separación que hace la bancada del Frente Amplio con el presidente de Revolución Democrática, que venía después a hablar. Dice, esto es como bancada, y de hecho se van, como se lo hace presente el senador, y todo eso, digamos, las formas también contienen el fondo. Él habló de interpretaciones. Claro, bueno, ahí está. Pero nos quedamos con las declaraciones del senador Latorre y que no advirtió esto al gobierno en el minuto que él fue advertido por parte de los principales involucrados en el que ya se conoce como el caso Convenio. Bien, vamos a ver cómo sigue este caso. Muchísimas gracias por toda esta información, Giselle, y hasta cualquier instante. Muy buenas tardes. Nos vemos.